Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, hace aproximadamente una hora llegaba el Juan Sebastián Elcano a la isla de Tenerife y ya está en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde viene la princesa, como, no sé si es cadete o guardamarina, no sé, yo creo que es guardamarina, más cadete es en la de tierra. Y también decirles que el próximo miércoles, día 22, que estaremos allí, se inaugura Fitur, que es una de las ferias más importantes del mundo. La van a inaugurar sus majestades los reyes de España. Aquí nos acaba de llegar la notificación y será a las 10:25 de la mañana. Le inauguran los reyes de España. Ya está con nosotros el doctor Vladimiro Rodríguez Britos. Doctor, buenos días. Sí, señor. Bien abrigado hoy, ¿eh? Sí, la laguna ha estado fría. Bueno, la laguna y Santa Cruz. Esta mañana, cuando llegaba yo a la radio, estábamos en 14 grados, ¿eh? Y 14 grados para mí es frío, ¿eh? Un aire africano seco. Sí. ¿Y de qué manera? Pues no hay nubes y durante la noche enfría de que a unos niveles preocupantes como baja la temperatura al faltar el albedo del tema de las nubes. Lluvia poquita. Lluvia ninguna. Lluvia nada. Hemos tenido un invierno de los más secos que llevamos muchos años. Sí, y bueno... Si bien es verdad que en La Palma entraron unas dos borrascas y pico, sobre todo en la parte oeste, que fue el caso de Punta Gorda, donde llegaron a caer hasta 400 litros, pero incluso La Palma ahora mismo están regando. Ya. Está la isla seca también. Bueno, ahí... Pero La Palma la vemos y pues parece una isla verde, porque lo que ha pasado en las islas de acá, no digamos ya en Lanzarote y Fuerteventura, si es en Tenerife, no solo está seco el sur, sino está seco el norte también. Está la hierba, la poca hierba que ha nacido está ahí marchita ya. Y bueno, hay algo de nieve en el Teide. Sí, cayó una nevada en parte de la parte oeste de La Palma. No nevó en toda la cumbre de La Palma, incluso nevó en zonas bajas como hasta el pueblo de Punta Gorda, cayó nieve. Y sin embargo, en la cumbre que mira hacia los sauces, en la cumbre de Barlovento mirando a Punta Llana, no nevó. Es decir, que la naturaleza se está portando a capricho. Sí. Pues año seco otra vez. Año seco. Van a acabar porque el año pasado también fue seco. Invierno seco y es muy serio porque vemos la vegetación, hasta los eucaliptos los vemos con problemas. Sí. Sí. Y es una vegetación seca. Yo tengo un limonero que el año pasado bueno, sacó limoncitos de miniatura, sí. No crecían. Y como hubo un aguacero en octubre, la viña reventó en algunos sitios, como si luego pasó una estación fría. Es decir, está la naturaleza, más allá de lo que se conoce del cambio climático, que no es mucho. Lo que sí se está conociendo es que hay un comportamiento de la naturaleza muy, muy regular. Bueno, vamos a los incendios en Estados Unidos. Bueno, los incendios en Estados Unidos tienen para nosotros una gran importancia porque el modelo que da lugar a los incendios en Estados Unidos es un modelo que lo tenemos en Canarias. Es decir, un modelo de que una población urbana se ha ido a vivir al campo, en el mundo del automóvil y la mejora de las carreteras lo permite. Ha habido una degradación de la cultura rural. Antes el mundo rural se gestionaba con elementos muy tradicionales, pero muy apegados al suelo. Nadie esperaba en el campo ni bomberos ni otra cosa. De las iglesias, por ejemplo, en la mayor parte de los municipios donde, en el caso canario, se preocupaba que las campanas de la iglesia se oyeran en todo el municipio. Y no solo tenían un sentido religioso, sino había un incendio, tocaban las campanas y los campesinos inmediatamente, sin que nadie los llamara más, iban para el monte a apagar el fuego. Pero esos campesinos limpiaban el monte, pastoreaban, hacían carbón, aprovechaban las ramas, por ejemplo, de los brezos o las fallas, lo que eran más comestibles para los animales, y había una actividad de pastoreo. El monte, cuando llegaba el verano, en junio, estaban limpios, y cerca de las viviendas no había árboles ninguno. Eso era una cultura de los campesinos que se transmitió de padres a hijos. A pesar de todo, hubo algunos problemas con incendios, pero los incendios estaban controlados porque no había combustible. Se dio el caso aquí en Canarias que en los años 50
hubo que traer pinocha del Hierro a Tenerife porque no había ni pinocha ni para empaquetar los plátanos para mandarlos a la península cuando se mandaban con pinocha entre los dedos para evitar rozamientos. ¿Qué pasa hoy? Pues hay una cultura urbana en California y aquí. Esa cultura urbana nos dice que el fuego se apaga principalmente con buenas máquinas y se aplican los métodos urbanos al medio rural. Es decir, que el medio urbano, los bomberos funcionan en el medio urbano, en calles concretas, con agua y con mangueras a presión y equipos. Porque lo que se quema en la ciudad son viviendas en puntos aislados. ¿Ese sistema vale en el mundo rural? No. ¿Por qué no vale en el mundo rural? Porque el mundo rural tiene otros comportamientos. El principal comportamiento es que hay que evitar el combustible, sobre todo en aquellas zonas donde los veranos son secos. Eso en el mundo mediterráneo se ha entendido. Sin embargo, hemos visto los desastres de los incendios en Grecia, en Portugal, por ejemplo, e incluso en España. ¿Qué ha pasado en California? Pues en California hay una clase media o una importante clase urbana que compran parcelas grandes, hacen sus mansiones en esas parcelas grandes y la plantan de los árboles que les da la gana, porque la economía del mercado, el que manda es el dinero y no hay ningún planteamiento de limitar el uso, sino que lo implantaban los que tenían el dinero para hacer las casas. Han urbanizado enormes espacios rurales y esos espacios rurales tienen un comportamiento. Por ejemplo, el caso de que nos hablan del fuego de Santa Ana, es un fuego que llaman catabático, es decir, de ladera de arriba para abajo, que aquí lo tenemos también. Cuando le preguntaron al herreño qué es un fuego catabático, pues seguro que el herreño no nos va a decir qué es catabático. Pero todo el mundo sabe que en el Valle del Golfo, cuando los primeros palmeros llegaron al Valle del Golfo a plantar plátanos, los herreños se reían, decían que aquello no, que estaban metiendo la pata. A los pocos tiempos demostraron que los plátanos no eran posibles en el Valle del Golfo al aire libre. ¿Por qué? Porque el viento baja a ladera abajo. Hay una zona en La Palma entre el Paso y la costa de allá hasta la zona del volcán, hasta la zona de las Ollas, que llaman Camino del Viento. Es decir, ¿por qué? Porque baja a veces el viento sureste, ladera abajo, y al bajar el viento ladera abajo se acelera y que alcanza gran velocidad, que es lo que estaba pasando en California. Esos vientos llamado del infierno o vientos de Santa Bárbara han encontrado unas zonas pobladas pero sin ninguna gestión del monte, sin ninguna gestión de los árboles que han plantado. Y eso ha dado lugar a un incendio que ha quemado miles de viviendas y que se lleva por delante la vida de unas cuantas personas. Si ese incendio ocurre en Tenerife, ¿cómo están las cosas? Pues sería horrible pensar que desde el Valle Tegueste a Buenavista, cuando baja ese viento sureste, lo que nos ocurre aquí en esta ladera, estos días hemos tenido a mediados de diciembre unos días de entrada de tiempo sur-sureste aquí en Tenerife y en La Palma y en todas las islas, y el viento bajó ladera abajo. Si el viento encuentra fuego, no lo apaga nadie. Si en el incendio del año pasado, en la zona de la dorsal de la isla de Tenerife, nos aparece ese viento del sureste que tuvimos aquí hace 15 días o 20 días, había sido un desastre. Se habían quemado muchas casas. Y se había llevado por delante y tal. ¿Por qué digo esto? Porque el mayor incendio que yo sufrí y viví y estuve a punto de quemarme en el monte el 31 de julio del 2007 a las 11:15 de la noche en Redondo. ¿Qué estaba yo haciendo en Redondo? Pues estaba con unas brigadas y llegó la Guardia Civil a desalojar a los vecinos de Redondo y yo no me atreví porque pudo el corazón sobre la cabeza y mi desconocimiento, que ahora lo tengo gracias a esa temeridad en la que estuve a punto de perderme, yo y mucha más gente. Estábamos con 2 cuadrillas allí y llegó a una finca de unos vecinos de Icó en Redondo, y esa finca estaba abandonada, llena de zarzas y helecheras, y el fuego alcanzó 20 metros de altura. Si el fuego le da una ráfaga de viento, nos quema todo. Eso es lo que estaba pasando en California, es decir, el fuego no se apaga ahora, sino el fuego se apaga con prevención, que es lo que dirían los campesinos. El fuego se apaga en invierno. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que retirar el combustible, que antes lo tenían claro los campesinos. Lo tenían claro no solo por un tema medioambiental y de riesgo para las personas,
sino lo tenían claro también porque era la manera que tenían de sobrevivir. Porque las cabras y las vacas y las ovejas no vivían con alimentos traídos de fuera, como estamos hablando ahora de traer forrajes de Hungría o de Ucrania o de otros sitios por ahí. Es decir, había una gestión de la naturaleza contando con los conocimientos del entorno. Los campesinos conocían el entorno donde vivían. Ahora los campesinos y los urbanitas se hacen un chalet en el campo, se hacen una vivienda y ahora no limpian nada. Por ejemplo, que veamos nosotros en la zona de La Guancha ahora mismo cómo está de granadillos, las casas rodeadas de granadillos, y que haya un gimnasio allí que lo tengan abierto 16 horas y nadie limpia un árbol, nadie limpia y poda una higuera o un árbol que tenga en la puerta de su casa para aprovechar la fruta, y está todo abandonado, que ya en muchas zonas rurales apenas hay actividad agraria. Si no hay actividad agraria y viene un invierno y llueve, pues crece la vegetación y cuando llega el verano tenemos combustible. Es decir, lo que yo creo que sea positivo el estar hablando ahora de California no es ya por un tema de solidaridad o de una lectura teórica del mundo y de California en particular. Es ver que lo que está fallando en California está fallando aquí también. Hemos visto en California DC-10 para tirar agua, pero aviones de todo tipo y helicópteros de todo tipo. Y críticas que si tenían agua en los depósitos o si no tenían, parece que no tenían los depósitos en condiciones. Pero eso se nos puede dar aquí igual, porque aquí estamos ahora mismo sin pastores. Hemos echado a los pastores que teníamos en el monte. Aquí llegaron los ingenieros de montes hace unos años, en los años 50, y se plantearon reforestar. Cosa que no era malo que se planteara reforestar, la isla estaba deforestada. La isla estaba deforestada porque no había gas butano, había miseria y la gente cocinaba con leña y con carbón. En esa época el monte estaba muy limitado. El monte, apenas teníamos monte en muchas zonas. Por ejemplo, cuando uno ve que la cabeza del arao o el timón de un arao en muchos sitios de Tenerife, cuando vemos en algunos bares que está hecho de 2 piezas, en La Palma no hay en ningún momento he visto una cabeza de arao o un timón de arao hecho de 2 piezas. ¿Por qué? Porque había más laureles donde cortar. Estaba la isla menos deforestada o a menos presión demográfica. Lo que quiere decir que aquí había una gestión del monte que la tenían campesinos con sentido común y sentido de la vida. Ahora están viviendo en el campo urbanitas, de tal manera que podemos encontrarnos en Icoa del Alto, que no sé si hay 10 o 12 centros de belleza. Quiere decir que hay muchas mujeres de Icoa del Alto, y yo no entro ahora en temas feministas ni en temas de perjuicios urbanos, que van a arreglarse las uñas en Icoa del Alto. ¿Qué quiere decir esto de Icoa del Alto? Lo podemos extrapolar a otros sitios. Es una cultura urbana. No hay campesinos ni campesinas. Muchas de esas tierras están abandonadas. Ya la gente vive ahí, pero con una cultura de la ciudad. Con una cultura de la ciudad tenemos el campo lleno de matorrales. Por ejemplo, en el norte de Tenerife, el tojo, que aquí lo llaman espino, el tojo gallego, se introdujo aquí, no se sabe cómo, y ahora está muchas tierras de cultivo cubiertas de tojo. El tojo arde como gasolina. Tiene un combustible enormemente desprendido de calor. ¿Y qué ocurría hace 40, 50 años? Antes de traer los muflones a Tenerife o los arruyes a La Palma, pues que aquí había pastores que limpiaban el monte, había pastores que retiraban combustible. Por ejemplo, en la isla de Gran Canaria hay ahora mismo 3 o 4 mil cabras y ovejas. En Tenerife y en La Palma no hay ninguna. Quiere decir que este modelo de no pastores, de no agricultores, de que agricultura es cosa del pasado, de que ahora lo que hay que comprar son drones, hidroaviones, como los aplaudían las señoras de Las Palmas cuando los hidroaviones entraban a la bahía de Las Palmas para llevar agua para el incendio, que nunca con los hidroaviones se ha apagado fuego. Es un auxiliar, el helicóptero es un poco más eficiente, pero si atacas el fuego en el primer momento, cuando es un conato, cuando ya tiene una extensión grande, no. ¿Por qué digo esto? Porque ese incendio del 2007 que nos dio una lesión extraordinaria, el fuego llegó de Los Realejos a Chío, en Guía de Isora, en 5 horas. Unos jóvenes de medio ambiente que estaban trabajando en ese momento tuvieron que salir de los camiones porque el camión caminaba menos que el fuego en los llanos del hospital, en la parte alta de Ico, dado el viento y dado la velocidad que tenía el viento y el combustible que había. Quiere decir esto todo
que esto no se resuelve con más máquinas. Las máquinas son un elemento auxiliar. Pero cuando nosotros vemos ahora mismo que para hacer carbón aquí, un campesino que quiera hacer carbón, tiene que tener una serie de papeles y permisos, y le limitan nuestros técnicos, le limitan no sé cuántas cosas, que casi es como si fuera para poner una central nuclear para hacer carbón, para hacer una actividad forestal. Por ejemplo, ¿cómo entendemos que estemos trayendo carbón de Argentina o de Cuba para los braseros de Canarias? ¿Cómo entendemos que ver en el medio rural vendiendo carbón de marabú, que el marabú es una planta que crece en Cuba en los campos abandonados, y que hay un proverbio que dice en Cuba, si tienes marabú en el conuco es el entorno donde vivía una familia en el campo cubano. Si tienes marabú en el conuco, búscate un isleño, consíguete un isleño, y si no, deja el conuco. El isleño tenía la mala fama que cortaba el monte y que lo limpiaba porque eran campesinos, lo que fue para Cuba y trabajó en el campo cubano. El campo cubano está en una crisis por problemas políticos, económicos y sociales, de una mala gestión de la agricultura y una mala gestión del mundo rural, y ahora estamos trayendo carbón de marabú de Cuba, cuando el carbón aquí por lo menos podíamos hacer el carbón que necesitamos en Canarias. Digo esto porque si no leemos que el campo lo gestionamos contando con campesinos. Sin campesinos no se puede gestionar el campo, no se gestiona solo teniendo más brigadas de medio ambiente, con más helicópteros y con más máquinas. Las máquinas son un auxiliar. De California deberíamos estar leyendo y aprendiendo que este incendio de California, que se repite, parece que este es el más duro que según ellos cuentan en muchos años, que ese incendio que ha quemado Hollywood, que ha quemado las mansiones de los mayores artistas y mayores banqueros de Estados Unidos, es un incendio que debiera darnos una lección de lo que nosotros no debemos y no debemos hacer, y de qué nosotros debemos estar aprendiendo, cómo esto tiene que entrar en los colegios, entrar en la vida de la universidad y entrar en la vida social. Y el otro tema, lo de las tierras abandonadas, habría que plantearse seriamente quién tiene que tomar medidas sobre las tierras de cultivo que están abandonadas. Porque ahí hay un campo para los incendios muy preocupante. Y sobre todo, que se puedan ganar elecciones diciendo a los vecinos que limpiaran los entornos de las casas y que limpiaran el monte, y que si no los limpia el ayuntamiento, el cabildo o la institución pública que sea. Porque se da el caso de un alcalde en Tenerife, amigo, en este caso, Manolo Reyes, en San Juan de la Rambla, que yo creo que perdió las elecciones porque sacó un mando diciendo a los vecinos que había que limpiar los entornos de las casas, si no los limpiaba el ayuntamiento con un equipo, y le pasaba la factura a los vecinos. Pero como eso no da votos, pues no lo hacemos. Es decir, yo quiero aprovechar este hueco que me da esta radio y Miguel Ángel para plantear que debemos estar aprendiendo en California, no porque por cualquier manera, de una manera egoísta. Porque hay que ver cómo están las islas ahora mismo, desde Gran Canaria. Gran Canaria también tiene problemas. Subí el otro día de Arucas a Teror, y hay que ver cómo están las cañeras que antes las aprovechaban para los tomates y para artesanía. Ahora ya hacemos artesanía con alambres y ya no se sabe qué cosas utilizamos ya de aquí para la artesanía. Apenas utilizamos las cañeras ya. ¿Cómo están los cañeros por ahí en las orillas? ¿Cómo están los cañeros en la laguna o en Tegueste, por citar algún caso? ¿Y cómo están cuando hace unos años tenían la importancia que tenían? O como en Valle Gran Rey, de Guadá para abajo, ardieron los cañeros y las palmeras hace poco. Bueno, hace unos años. Quiere decir todo esto que debemos aprender, cuando miramos para California, debemos mirar para adentro, mirar para aquí. Porque cuando antes teníamos pastores, teníamos agricultores, teníamos campesinos, teníamos bomberos gratis. Y que cuando ahora le decimos a la gente que hay que comprar papas del país y favorecer la producción propia y no traer 60 millones de kilos de fuera, o traer cebollas de Nueva Zelanda, o traer una serie de cosas que podemos producir aquí, y frutales, cuando hablamos de la empalizada en el hierro, de las higueras y los frutales que había allí, que ahora están abandonados, y que ahora decimos de un día para otro que los vamos a limpiar. No, si no hay campesinos, si no hay gestión en el mundo rural, los peligros de los incendios no nos los para nadie. Perdón que me haya echado esta perolata, pero cuando veo lo que está pasando en California y veo lo que no estamos haciendo aquí, o lo que estamos haciendo mal, es decir, cuando vemos cómo están nuestras zonas rurales abandonadas, y de qué manera estamos trayendo de fuera, hasta Garafía le estamos llevando paja y forraje de fuera, y por ejemplo esa parte norte de La Palma,
que sembraba más de 1.000 hectáreas de papas entre Punta Llana y la montaña Vaqueros en Garafía, y que en este año no tiene 50 hectáreas, esas tierras que estaban de papas y sembraban papas, sembraban trigo y sembraban cereal, ahora son un pasto, están llenas de monte, están llenas de maleza, y en consecuencia, cuando viene un incendio, con un poco de viento, recorre la isla en un momento. Por eso, cuando estamos hablando de Gran Canaria o de Tenerife o del Hierro o de La Palma, y estamos hablando de cómo tenemos los campos, estamos viendo que hay condiciones para que aquí se nos dé un incendio, y que lo que pasó en el 2007, que llegó el fuego hasta Masca, saltó riscos en Masca, pasó las lavas del Chinllero sin mirar para detrás, y pasó kilómetros de lava, las pavesas ardiendo, y el fuego no lo hubo quien lo apagara, que no pensemos solo en buscar más bomberos y más máquinas, que necesitamos campesinos solidarios con el campo, solidarios con su economía, y que la sociedad urbana tiene que plantear que los incendios nos pueden dar un susto muy importante y crear muchas desgracias, pero sobre todo un planteamiento de presente y futuro de que el campo es útil, que el campo es necesario y que los campesinos son parte de los gestores ambientales, y que comprar y producir aquí y fomentar las condiciones de aquí es crear condiciones para que el monte, los incendios no se den lo de California. Yo no sé si lo queremos aprender, pero debíamos estar mirándolo. La lesión está dada, maestro. Sí. La lesión está ¿se nos acabó el tiempo? Sí. Doctor. Perdón que me haya echado No. Yo no he dicho nada. Yo creo que está todo dicho. No, lo has dicho todo tú, Vladimiro. O sea, si queremos coger esta lesión y aplicarla, apliquémosla. Y si no, pues bueno, cuando ocurran las cosas que pueden ocurrir, pues... No, yo no tengo en contra de que la gente vaya a los salones de belleza, pero cuando vemos que en un mundo rural proliferan los salones de belleza, y que en ese mundo rural apenas hay tierras labradas y están llenas de maleza, cuando vemos cómo está en esa zona alta de los Campeches, Tigaiga y Ruiz, que llamamos espacio protegido, y vemos cómo está eso lleno de tojo y lleno de zarzas y de lecheras, pues vemos que un susto se nos puede dar aquí cualquier día. Doctor, que tenga buen fin de semana. Un abrazo muy fuerte. Gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.